Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Muy queridos seguidores de nuestro canal de Caballeros de la Virgen y Heraldos del Evangelio de Chile. Estamos hoy reunidos en otro país, en Chile. Estamos haciendo un video en conjunto con el canal de YouTube de los Heraldos del Evangelio de Chile. En este periodo de Navidad, pasó la Navidad, estamos todavía con los villancicos, las novenas, la alegría. Se acerca el fin de año, se acerca un nuevo año y quisimos hacer un programa especial. Hoy, aquí tenemos a un queridísimo y conocido padre ya de varios de ustedes, el padre Pablo Berlegui. Salve María, padre Pablo. Salve María, hermano, ¿cómo está? Una alegría estar acá con, ¿cómo se llama? Heraldos Colombia. Caballeros de la Virgen. Caballeros de la Virgen y bueno, la familia Heraldos Chile. Bueno, y el tema de hoy es muy interesante, pero antes quería desearle a todas las personas que no pudimos saludarlas especialmente, a los Heraldos del Evangelio de Chile y a Caballeros de la Virgen, que hayan pasado una feliz Santa Navidad, que el Niño Dios haya estado en sus corazones, haya estado en su familia. Y bueno, se acerca un año nuevo, ¿no? Siempre años nuevos, vienen incógnitas, preguntas, ¿qué pasa, qué no pasa? ¿Será que el mundo va a seguir en la crisis económica que está entrando en guerras, epidemias, pandemias, cosas, crisis sociales? Uno no puede salir a la esquina porque sale con miedo de qué va a pasar, etcétera. Entonces, pensando aquí, hablando con el padre Pablo, hablar de qué tema tratamos para ayudar a las personas, ¿no? Exactamente. Que la gente quiere paz. Exactamente, ¿no? Tal cual. ¿Cómo conseguir la paz? Y es el tema que ustedes ya ven, que está en el título de este video, es cómo hacer un buen examen de conciencia. Porque el examen de conciencia ayuda mucho a la persona a obtener la paz. Exactamente. ¿No? No sé, ahí pueden colocar después los comentarios allá en Colombia, pero acá con el tema, bueno, la Virgen visita las casas, visita varios lugares. Y es curioso que en el último tiempo, esto lo han comentado los hermanos de acá, es curioso que dentro de los pedidos, claro, la gente puede pedir muchas cosas, salud, puede pedir trabajo, puede pedir varias cosas, pero dentro del pedido recurrente es precisamente obtener la paz, obtener la calma. Entonces, la gente se queja mucho del tema de la angustia, del tema de la tristeza. Ahora, como usted muy bien lo comentó, es imprescindible, precisamente para obtener esa paz, esa calma, es ver qué es lo que está quitando la paz y quitando la calma. Y ahí entra el tema también de revisarse. Como comentamos antes de comenzar, esta máxima de la filosofía dice así: conócete a ti mismo. Es un gran problema, mucha gente no sabe. Y después una cosa interesante también lo dice Santa Teresa de Ávila. ¿La humildad qué es? La humildad es la verdad. Entonces, verse como Dios nos ve, ver realmente la situación. Entonces, hay gente que, claro, cuando dice examen de conciencia, ve como que es algo terrible, pero no, porque uno ve, si bien es cierto, ve los defectos, pero también ve las virtudes que uno tiene. Una cosa interesante hablando del tema del examen de conciencia, el doctor Plinio, don Plinio Correa Oliveira, que es el inspirador de nuestro fundador, usted lo conoce, bueno, yo lo conocí personalmente. Sí, gracias. Un gran orador, y él desde muy joven tuvo digámoslo así, ese don de oratoria. Y él lo convidaban a hacer tal conferencia así, tal conferencia así. Y él era muy conocido en los medios católicos. Y resulta que él le invitaron a hacer una conferencia en un presidio, Grandirú. Él era súper joven y estaba hasta ese momento, él estaba acostumbrado a hablar a la aristocracia. Entonces era una experiencia nueva y precisamente le invitaron para que preparase a los presos para la comunión pascual. Una misión muy bonita. Exactamente, sí. O sea, para que se preparen evidentemente para la comunión, se preparen para la confesión, comunión pascual. Él, cuando comentó esto en sus amigos, familiares, todo el mundo le dijeron que, oiga, que era peligroso, que tiene que tener cuidado.
Mismo dentro del ambiente del presidio también le dijeron lo mismo. Pero él fue entusiasmado porque quería saber bien cómo era ese ambiente, cómo era, qué es lo que él iba a encontrar. Ahora, él se sorprendió, esto lo comenta él, precisamente a propósito del examen de conciencia, él se sorprendió de que al entrar y ver esos rostros, estamos hablando criminales, gente que robó, que mató, todo eso, entre los rostros de esa persona ahí no había gran diferencia de los rostros que encuentran, que se encuentran fuera de la cárcel. Entonces él quedó pensando, ¿cuál es la diferencia que existe entre estos criminales y la gente que está afuera? Entonces, pensando un poco, llegó a la conclusión de que la gente que está fuera de la cárcel, en mayor o menor medida, quizá alguna vez de forma imperfecta, hicieron un examen de conciencia. Y hay una cosa que él hablaba precisamente a propósito de los defectos que todos tenemos. Decía que era que a medida que uno no hace examen de conciencia, dice que los defectos son como la pólvora. Mire, ¿Cómo así? La pólvora, Sí. la pólvora. Entonces la pólvora, usted sabe que si se acumula, se va acumulando, y en determinado momento esa pólvora explota. Entonces la persona dice, ¿qué me pasó? ¿Por qué hice esto? ¿Qué no me reconozco? No me reconozco. ¿Cómo llegué tan lejos? ¿Cómo llegué tan lejos? Entonces a veces uno ocurre, por ejemplo, eso no sé si estamos mezclando cosas, pero a veces hay situaciones familiares que explotan, pero explotan por una cosa que tonta. Si no... Exactamente. Y todo el mundo, a la hora de hablar, ojo, que no es sacramento de la confesión, él viene a decir, oiga, padre, pero qué cosa, no sé cómo sucedió. Entonces, contar algo que sucedió esto fue hace mucho tiempo, un joven que venía acá, que contó, imagínense, el padre trabajaba en Antofagasta, 2.000 kilómetros de acá, y resulta que se veían cada 15 días. Entonces estaban en la casa almorzando normalmente, con el almuerzo de familia, y resulta que la mamá fue a traer la comida, y en las tantas cayó una cuchara. Y el papá solamente dijo, que no se veían hace 15 días, en fin, dijo la siguiente frase: de nuevo sopa. Ya. Ahora, ese de nuevo sopa provocó una pelea tal que ese hombre terminó fuera de la casa ese día en la noche. Lo echaron. Lo echaron. Lo echó la por la sopa. Entonces, ahí uno dirá, ¿cómo ese, comillas, de nuevo sopa, tiene un trasfondo? Provocó un problema, un quiebre familiar? Es precisamente porque no se cuidó, no se mojó la pólvora haciendo examen de conciencia. Exacto. Entonces, por eso... El fundador una vez nos contó que casó un matrimonio, Monseñor John Clark contó que matrimonio joven, los casó, etc. El matrimonio duró un mes. ¿Sabes? Digamos, lo que se acabó de decir, la pólvora, lo que explotó, el divorcio después de un mes fue que, no sé, bueno, a la esposa le gustaba enrollar el cepillo de dientes a la medida que se iba usando. Claro. Y el otro no, y lo dejaba destapado. Entonces se pelearon que para que lo tape y el otro para que no lo enrolle, que porque terminaron divorciados. Y eso se pregunta, pero ¿cómo puede pasar eso? ¿Hasta dónde se llega? Exactamente. Ahí está muy claro lo de la pólvora. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que eso puede pasar. Nosotros digámoslo así, nos lleguemos a sorprender a veces cosas malas que uno hace precisamente por no haber hecho este examen de conciencia, y de ahí la importancia de hacerlo. Sabe que hay una objeción, inclusive en medios ambientes católicos, digámoslo así, no, que el examen de conciencia es algo anacrónico, algo que no funciona actualmente, ahora es diferente el asunto. Pero si uno analiza, no es anacrónico. Por ejemplo, algo tan desde que el hombre es hombre. Por ejemplo, cuidar la salud. ¿Cómo usted cuida la salud? Alimentándose todos los días. Bien, haciendo deporte, durmiendo, etc. Bueno, entonces resulta que el examen de conciencia es fundamental precisamente
para cuidar la salud del alma. Interesante porque, bueno, hay muchas preguntas que pueden surgir, lo que usted dice, objeciones, comentarios, pero entonces la gente dice, ¿cada cuánto hago un examen de conciencia? ¿Cómo se hace un examen de conciencia? ¿Qué se hace en el examen de conciencia? O a veces dicen, los exámenes de conciencia es pensando en los defectos del otro, ay, que si fulanito, yo hice tal cosa, pero es que por la culpa de cicranita o que fulanito, etc. Bueno, por ejemplo, el tema del examen de conciencia, la gente piensa que también es, hablando otra objeción, que el alma es como un vehículo, ¿ya? Veo que no sé si en Colombia, en otras partes, que existe la revisión anual. Sí. Acá existe lo que se llama la revisión técnica. Entonces ya se llama, en Colombia se dice técnico-mecánica, que se hace cada cierto tiempo. Revisión técnica-mecánica, no. Entonces resulta que el alma no es una revisión técnico-mecánica anual. El alma tiene que ser revisada constantemente. Por ejemplo, muchos personas, aquí tengo el nombre, San Antonio María Claret, gran tratadista. Moralista, interesante. Exactamente. Entonces él hablaba que el alma es como un jardín. El alma es como un jardín. Usted, además de regarla, además de, en fin, tiene que desmalezarla. Claro. Entonces usted puede tener una super flor. Por ejemplo, en Colombia está que era realmente un encanto. Se llama los jazmines. Jazmines, ¿no? Allá hay orquídea. Esa es una flor orquídea, exactamente. Sí. Oiga, ¿dónde fue? Fue en Medellín, así. No conocí Bogotá, pero conocí más Medellín. Es una cantidad de orquídeas fabulosa. Entonces, esa orquídea, que es maravillosa, extraordinaria, usted la coloca con una maleza que la puede matar. Y así pasa precisamente con, digamos, verdaderas piedras preciosas que uno tiene en cuanto virtud, en cuanto dones que nos da el cielo, y resulta que eso puede ser ahogado por una maleza, la parábola del Evangelio de las semillas que caen en semilla espinosa, que caen en piedras, que cae, y hay una que cae en tierra fértil. Exactamente. La tierra fértil es la que se abonó, la que se limpió, exactamente, la que se Entonces es importante, la Virgen le pague. Importante es el tema de la revisión continua. Entonces, la Iglesia, y nuestro fundador invita a hacer examen de conciencia diario. Y es lo que hacemos. ¿Cuánto tiempo uno se demora al día haciendo un examen de conciencia? ¿Todos los días? ¿Ah? ¿Todos los días? Diario. Qué interesante. Cuéntenos, padre, cómo es. La familia Heraldo que nos acompaña ya está acostumbrado al agua ahí en los programas. En Colombia nos tienen a secas. Entonces es diario. O sea, después el comenzar con un punto. O sea, no es necesario, porque también la gente se atosiga un poco, cómo revisarse, cómo ver. Entonces, lo primero que uno tiene que analizar en su día a día es precisamente ver aquellos defectos que uno tiene y que provocan, agreden al prójimo, digámoslo así. O sea, en el fondo tiene una repercusión negativa en el prójimo. Entonces eso puede ser un problema de carácter, digámoslo así, pereza, en fin, algo que provocó un problema ese día. Voy a colocar un ejemplo que esto ocurrió hace muchos años atrás. Por allá en Australia, en Rusia. Sí. Sí, no voy a contar, usted sabe, la familia Heraldo ya internacional, pero fue un hecho real. Entonces esto lo contó un señor que le pasó a la esposa. Que la típica, al fondo, que la mamá con niños pequeños, los niños pequeños yendo al colegio, entonces, ¿qué mamá que no están aquí presentes no revisa los cuadernos a los hijos? Entonces, claro, para no tener sorpresa, no tener la típica tarea última hora o que tiene que llevar materiales al día siguiente, entonces eso provoca un estrés dentro de la familia. Eso creo que es mundial. Bueno, entonces ella estaba revisando los cuadernos y vio un cuaderno era una tarea, no sé cómo se llama allá, orientación, una cosa así.
Y la pregunta decía así, ¿qué es lo que, le preguntaba al niño, ¿qué es lo que más deseas en la vida? ¿Qué es así, la aspiración máxima? Le decía. Y el niño respondió, había un cuaderno, esto lo leyó la mamá, y dice así, mire, lo que yo más deseo en la vida es tener una casa limpia. ¿Será que supo lo que dijo el niño? Entonces la profundidad del ella evidentemente vio que, entonces, no, y de hecho, objetivamente hablando, la señora se percató de la casa está sucia. Entonces, viendo eso, evidentemente que le dolió, pero ella tomó una decisión de cambiar. Entonces, muchas veces, oiga, por colocarle, y son cosas que son constantes y que agreden. Estoy colocando la palabra agredir, no es exacta la palabra agredir, pero molestan a nuestro prójimo y que uno se da cuenta. Y en el ambiente familiar le dicen, oiga, mire, usted tiene que cambiar tal cosa, usted tiene que cambiar tal otra. Entonces, en la revisión diaria, uno tiene que revisar esos puntos. Ahí cómo se entraría un equilibrio, padre, entre, claro, la persona tiene su temperamento, su manera de ser y dice yo soy así, y la persona tiene que, digamos, la persona es así, tiene un defecto, tiene esto, etcétera, yo soy así, los demás me tienen que aceptar como soy. Muchas veces uno escucha eso. ¿Cuál es el equilibrio en que claro, que la persona existe, tiene una manera de ser, y cuál es el equilibrio de la persona tener que ir haciendo su examen de conciencia para ir cambiando ciertas cosas? Claro. Bueno, en primer lugar, dígale ya, usted no lo haga por usted, hágalo por su prójimo. ¿Verdad? Ya, si así, hágalo por su prójimo. Después, ¿qué pasa? Nosotros, partiendo por la humildad, partiendo por la verdad, nosotros aceptando, digamos, que somos gente débil. O sea, con nuestra propia fuerza y en el mundo que vivimos, que hoy en día, que digámoslo así, todo usted saliendo a la calle, etcétera, entonces todo es una promoción, digámoslo así, de los 7 vicios capitales, por decirlo finamente. Es, digámoslo así, imposible usted cambiar para el bien si no fuese por la ayuda de la gracia de Dios. O sea, la persona, uno, solito, no cambia, no puede. Con Dios todo lo puede. Entonces ahí viene también, hace parte del esquema de conciencia. Si usted quiere a su prójimo, por ejemplo, una parte del amor y el cariño y el afecto, es precisamente que usted tiene miedo de entristecer a la persona que tiene usted, que convive, etcétera. O sea, quiere dibujarle una sonrisa. ¿Quién no quiere que las personas estén contentos con una? Yo creo que todo el mundo quiere. Entonces, bueno, evitemos tal cosa, evitemos tal otra. Ahora, yo no tengo fuerza. Bueno, encomendémonos. Entonces, por eso también es importante una cosa que daba el doctor Pino hablando del examen de conciencia, que dice así, por ejemplo, hablaban los cirujanos. Los cirujanos, en la hora de operar, ningún cirujano opera a oscuras. Siempre opera con un foco, con mucha luz. Entonces, ¿qué pasa? Que en el examen de conciencia nosotros tenemos una doble función. Somos cirujanos y a la vez pacientes. O sea, en el fondo, al vernos, vemos dónde está. Vemos aquella herida, vemos aquella cosa que nos hace falta. No está todo malo. Por eso es importante también el tema del examen de conciencia, porque uno se da cuenta objetivamente que, por ejemplo, esta mesa, uno tiene tal punto que solamente sacarlo y ya. Y listo. Y listo. Y usted, todo bien. Ahora, si no, queda una sensación. Una estabilidad. Una sensación, algo así, mal, que mire, así. Me siento mal, mire, yo no sé. Entonces usted viendo tal punto, y bueno, la manera de analizarse cómo usted repercute. Exactamente. Nosotros hicimos 2 podcasts sobre la autoestima con el padre Felipe García. Ya. La autoestima católica, muy interesante, y más o menos, no es exactamente el examen de conciencia, pero se trató como, tangencialmente el tema de que la persona, en el fondo, amando lo que Dios le puso a la persona, empieza a realmente a darse cuenta de lo que es, lo que representa para Dios, y qué es lo que tiene que dejar.
Y en el momento que empieza realmente a amarse a sí mismo, como Dios quiere que se ame, Claro. empieza a amar a su prójimo y empieza a pensar en el prójimo. Que el Claro. amor al prójimo comienza, como dice, amar al prójimo como a ti mismo. Comienza primero por sí mismo y termina en amor al prójimo. Estamos ya a fin de año, iniciando año nuevo, queriendo un poquito ver cómo comenzar el año con el pie derecho, ¿no? Exactamente. Tenemos un bonito fondo. Este es un pesebre que tienen aquí en Chile. Los que puedan venir acá, queda en Santiago, y es un pesebre con luz, sonido y movimiento. Es fabuloso. O sea, yo lo asistí antes de ayer, fue, y te se sientes, apagan todas las luces y comienzan a narrar la historia de nuestro Señor Jesucristo con las figuritas, con las luces, bien bonito. Bueno, los que no han venido pueden venir, y los que si quieren viajar de Colombia o de otra parte del mundo, ¿no? Acá lo reciben. Bueno, padre, entonces usted nos habló del examen de conciencia, nos hizo una introducción muy clara de la pólvora, de la cárcel, eso, etcétera. Sí. Pero bueno, usted nos dijo que tiene que ser diario. Mucha gente nos pregunta cada cuánto se hace un examen general de toda su vida. ¿Cómo yo inicio un examen de conciencia? Siento y me pongo a llorar. ¿Cómo es la cosa? No, mire, a ver. Bueno, en primer lugar, eso es lo que dice, no sé si lo comentamos antes, pero lo que dice San Ignacio de Loyola. Siempre privilegiar el examen particular que el general. Entonces, por eso es importante este punto, ir analizándose aquellas cosas que primero nos dificultan con el prójimo, para luego ver la parte más general. Ahora, evidentemente que constatando el defecto, nosotros primero rezar para nosotros hacer una cosa importante a propósito del defecto, es sacar propósitos concretos. Propósitos concretos, es interesante, propósitos concretos, pero fáciles de cumplir. A veces uno ve en tales situaciones familiares, otras, que la dificultad, ¿cuál es? Es una canasta literalmente, una canasta de cosas, digamos, que ya no utilizan hace años y que está puesta en tal lugar de la casa. Entonces, que el marido quiere arreglar o botar, y la señora no, son sus cosas, y está viendo hasta qué punto, dónde colocarla. O al revés, a veces son cuartos de la casa que están llenos de cosas que se supone que van a servir alguna vez en la vida y no sirven nada. Entonces, oiga, un propósito, ordenar ese canasto, sacar ese canasto, ordenar ese cuarto. Entonces son propósitos que quede claro. En Colombia le llaman, hay un cuarto que es donde el depósito de todo, no sé si aquí también en Chile. Claro. Yo soy chileno, pero ya vivo muchos años en Colombia, y que se llama el cuarto San Alejo. Exactamente. ¿También existe aquí, no? Sí, San Alejo. Entonces, que allá está, no se sabe desde qué tatarabuelo están las cosas guardadas. Exactamente. Sí. No, y son todas cosas que pueden servir, pero nadie las utiliza. Entonces, ese es un punto importante. Algo que sea fácil de abordar y que quede claro tanto para la persona como para todos, que hubo un cambio. Entonces, segundo punto es lo que dice nuestro fundador. Por ejemplo, todos a veces quedamos abrumados de la montaña que nosotros tenemos de defectos, de cosas así. Entonces, y ahí viene el asunto, cómo comenzar, y estaban recordando acá, muy, muy, muy interesante. Entonces, que claro, la persona empieza a querer sacar un defecto, pero eso lo sustituye por otro. Entonces, ¿cómo uno cambiar? Y nuestro fundador precisamente decía, favoreciendo las virtudes de uno. Es una cosa un ejemplo, claro, ahora tenemos este pesebre con luz, sonido, movimiento, está todo en penumbra, pero un cuarto oscuro, basta colocarle luz y que está todo arreglado. Claro. Una sala que está fría, usted le coloca calor y ya se mejora toda la sala. O sea, no echarse a llorar encima de sus defectos, sino buscar, contrarrestar con sus virtudes. Exactamente, favorecer
la virtud de favorecer esto es una manera también de solucionar el contrapeso, grandes la problemas. balanza. Y una cosa interesante que lo que dice San Ignacio, que usted, trabajando en una cosa, en una falta, digamos, sí, abordable, o sea, para la solución abordable, usted en el fondo soluciona todo. Por eso es importante centrarse en un punto, porque con ese punto lo soluciona todo. Este es el examen de conciencia diarios, ¿no? Diario. Hay muchas veces que la persona, teniendo un defecto, eso lo dicen los moralistas, ¿no? Nuestro fundador lo menciona mucho, que la persona tiene el defecto, pero va colocando velos, o le va colocando tapones a ese defecto, y le va poniendo, como bajándole, bajando al defecto, digamos, hasta que ya dice que eso no es un defecto, y la persona vive con ese defecto. ¿Cómo encontrar, cómo empezar a destapar esos tapones, quitar esos velos? Qué interesante. O sea, es muy interesante. A ver, en un país, ya no voy a decir qué país, ya. En China, ya. Pero esto fue en el siglo XIX. Sí. Entonces resulta que había una guerra. Y resulta que tenía unos super buques de guerra. Pero en la hora se le escapaba, porque se supone que tenía por el fabricante una velocidad tal, pero en la práctica era una velocidad mucho menor. Entonces empezaron a ver el problema en las máquinas, problema esto otro, ¿ya? Y resulta que vieron que todo estaba en orden y dicen, no, mira, el problema está en el casco. El casco. Entonces lo llevaron a lo que un astillero, lo sacaron al barco del agua y ¿sabe lo que descubrieron? ¿Qué? ¿Cuántas eran? 900 toneladas de mariscos. Tenían mariscos. Alimentó el ejército. Claro, 900 toneladas de mariscos. Entonces que claro, en el casco se fueron pegando. Y eso provocó un lastre que el barco ya no estaba funcionando. Te ve que cómo es importante este punto acá, que en el alma se provocan lastres. Entonces, esos son, bueno, ¿cuál sería nuestro? Son lo que hablaba, que lo que dicen muchos moralistas, de que usted no en el fondo centrarse también tanto en la parte el acto pecaminoso, digamos, o la falta pecaminosa, sino ser objetivo. No, aquello que me llevó a eso. Que me llevó a eso. A que me llevó a eso. Entonces, muchas veces, por ejemplo, lo que me llevó a eso, pues típica cosa de joven, no hizo la tarea. ¿Ya? No hizo la tarea, ¿por qué? Por flojera. Después va a decir, la mamá le pregunta, ¿hizo la tarea? Y le dice, sí, mamá, hice la tarea. Y no, mintió, porque tal cosa. Entonces, ¿cuál fue el origen de toda esa seguidilla de cosas? Fue la pereza. Entonces, en el fondo, hay que vencer la pereza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que nosotros crecemos, nosotros vamos justificando. Y ahí vienen los mariscos. Vamos justificando, etcétera, los mariscos. Entonces, es imprescindible que en determinado momento, ya además del examen particular, uno le añada el examen general. Ahora, ¿cómo uno llega a ese examen general? Es parando. Entonces ahí viene el tema del retiro. Bueno, hay una pregunta, padre, antes de pasar el examen general. Sí. Y ahorita también me recordó un hecho, por lo que estábamos hablando del lastre. Una pregunta concreta, la gente pregunta, ¿tiene un tiempo determinado hacer el examen de conciencia particular? ¿O tiene que ser de 1 hora, tiene que ser de 10 minutos, tiene que ser... Porque a veces uno se imagina examen de conciencia, dice que tiene que coger un libro y escribir... No, por eso, o sea, ¿usted qué hace? Esa es una muy buena pregunta. Es una cosa práctica. Ya, si examen de conciencia diario y usted el día anterior hizo lo mismo, usted empezar desde que se levantó. Por ejemplo, por colocarte, si su problema es la pereza, ya usted, la pereza. Ya, ¿cómo usted sonó el despertador? ¿Cómo usted se portó? Entonces usted ya vienen con una cosa incluida, los despertadores. Usted lo apaga para que suenen 5 minutos después. Entonces no, mire,
entonces, mire, no. Si ese problema suyo es, por ejemplo, la mentira, ya, entonces, ¿cómo usted reaccionó? Tal cosa. Y usted va pasando, entonces, en la mañana, y va pasando Y el día. va por un punto. Claro, va pasando el día. Que si tomé desayuno, que tomé, que almorcé, no, Exactamente. no. ¿Será que lo tomé bien? ¿Será que lo debería? No, va pasando así. No, mire, aquí no. Y detenerse en el punto que... Exactamente. Por ejemplo, ya, el problema es el orgullo, ¿no? Ya. Entonces usted no mire. Me hubiese quedado callado en vez de haber respondido. Exactamente. O si no fue medio tosco, no respondí bien. O sea, por ejemplo, ya mi trato, o por ejemplo, la ira. ¿Ya? Ocurre. Entonces, ¡buah! Una especie de volcán así, digámoslo así, y no debería haber. Exacto. No debería haber hecho, dice, ya. Y ahí, y uno iba aprendiendo, ¿eh? Uno aprendiendo, ya, ¿por qué llegué a eso? Bueno, evitar tal cosa. Porque a veces pasa que son alimentos que uno come. Entonces, por ejemplo, a veces los alimentos muy sazonados favorece a la persona a quedar así medio irritable. Claro. Puede ser. Entonces usted dice, mire, justo comí un almuerzo muy fuerte y quedé súper irritable todo el día. Bueno, voy a evitar no. Exacto. Y el hecho que me acordé que es para ver hasta las consecuencias de un defecto que no se analizó, ¿no? Claro. Que puede ser un defecto chiquito que puede terminar en un defecto con consecuencias muy catastróficas. Por supuesto. Pasó en la época de la Revolución Francesa, se levantaron los revolucionarios, mataron al rey, comenzaron persecuciones, etcétera, varias cosas, y hubo partes de Francia que se levantaron en favor del rey para defender a los nobles, para defender, ahí es un tema muy largo, ese es otro podcast, vamos a hacer un podcast de la Revolución Francesa, interesante. Sí. Pero bueno, había uno de los comandantes de la región que se llama La Vendée, había sido capturado, y él en la captura escribió una carta diciendo, en tal fecha, tal lugar, me van a ejecutar, me van a matar, el comandante. Y consiguió mandar la carta por vías secretas, etcétera, y llegó a los de La Vendée. Y había una persona que tenía la costumbre de, a su cerca, porque en esa época no era como hoy en día que la gran mayor parte de las personas sabe leer y escribir. En esa época era muy, la educación no era tan completa como hoy en día, digamos, en esa materia de leer y escribir. Y el que sabía leer y escribir era considerado una persona culta y más avanzada. Y había uno que se las daba de que sabía leer y escribir, pero con sus amigos, con su familia, con gente cercana. Y llegó la carta y nadie más sabía leer y escribir que él, entre comillas, porque no sabía leer y escribir. Y resulta que él llegó, cogió la carta y por esa mentirita, que ya en ese momento estaba pasando a ser una mentirota, para no quedar mal con los demás, se inventó cualquier cosa diciendo que estoy muy bien, no va a pasar nada, me van a soltar, cualquier cosa se inventó. Exactamente. Y nadie supo en el lugar, porque podían haber interceptado y haber salvado a su comandante. Claro. Nadie supo dónde pasó. ¿Por qué? Porque esa persona, como usted dice, se fue creando lascas de los mariscos pegadas en su navío y terminó hundiendo un ejército. Exactamente. O sea, no combatió ese efecto. Usted ve que dice, oiga, importante esto, el tema de la vanidad o el tema del orgullo, el tema, no, o sea, todo tiene una raíz. Entonces, importante ir a la raíz y cortar eso. Es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. Es diario, ¿no? Ahora, importante que eso es lo bonito, que Dios bendice. Cuando usted en el fondo se ve de frente, se ve, o sea, humildemente, la verdad. Sí. Entonces uno ve virtudes y también ve defectos. Sí. Pero interesante que usted ya teniendo eso claro, está tranquilo, está en paz. Exacto. Tiene una visión real, objetiva de sí mismo. Ahora, bueno, resumiendo más o menos, padre, entonces tenemos el examen conciencia diario, uno coge un punto de ese día, claro, y comienza a analizarlo, comienza a lo que usted dijo, los propósitos, que es poder alimentar aquellas virtudes que puedo tener que me van a ayudar, claro, a combatir a ese defecto. Ahora yo me siento
y no sé qué hacer. ¿Qué hago? Leo los 10 mandamientos. Yo no maté, yo no robé, yo no, bueno, mentía, no, en mentirita blanca, pero no, cosas que ahí es bueno hacer ese cuestionario, anotar sus faltas diariamente o cada vez que se vaya a confesar. Es el examen de conciencia diario es el mismo que hago el de la confesión. ¿Cómo es la cosa? O sea, mire, evidentemente que usted haciendo examen de conciencia diario, se va analizando tal punto, tal otro, ¿ya? Ahora, importante es hacerlo. Sí. Entonces, lo que le quede más fácil para hacerlo. Entonces, por ejemplo, hay exámenes de conciencia, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Hay exámenes de conciencia que son según los 7 vicios capitales. Entonces, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Entonces, usted va viendo. Entonces, esto es bien importante, por ejemplo, de la niña, sí. Por ejemplo, hay personas que no son admirativas, sino que fácilmente comparativas. Entonces, se gustan compararse, gustan criticar. Entonces, usted analiza ese punto. Entonces, cómo estuvo la soberbia, cómo estuvo esto otro, teniendo en vista que, por ejemplo, con respecto al tema de los 7 vicios capitales, usted, en el fondo, uno de esos vicios capitales afloran todos. Sí. Combatiendo los vicios capitales, los combate todos. Entonces, eso también es una manera, o sea, en el fondo, fácil, que es lo que le quede más fácil a la persona. Me acordé de un ejemplo que daba, no sé si era Monseñor o Doctor Pliño, del tren. Sí. Así hay una virtud por la cual tengo más facilidad. Claro. Alimentarla para que ese tren pueda jalar todas las otras virtudes. Exactamente. Y por lo contrario, si la persona deja llevarse por un defecto, no, ese defecto no es como secundario, ese defecto va cogiendo la fuerza y va jalando todos los otros defectos. Yeah. Van siempre de la mano. Exactamente. Entonces es interesante. Yeah. Y después pasa lo siguiente, eso. Y una vez que usted hace el examen de conciencia, por ejemplo, ya, queda, pues San Ignacio de Loyola recomienda todo anotarlo. O sea, evidentemente un papelito pequeño, anotaciones, ya, digamos, claves que usted entienda, y luego se confiesa. Y listo. Esto también es importante. Entonces, importante, usted, una vez que se confiesa y que el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, nuestro Señor Jesucristo, listo, se absolvió. Entonces... Queme el papelito después. No, una cosa importante que es una duda que uno tenía. Sí. Esto antes de ser sacerdote. No, igual esas dudas son las que mucha gente puede tener. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la duda que tenía? A ver, ¿qué hacía el sacerdote cuando una persona se confesaba? Con la falta, ¿no? Claro. Entonces, claro, la agarra rabia a la persona. Entonces, típica pregunta que uno le hacía a los sacerdotes, bueno, nos visitaban ahí en Colombia, debe ser mucho más, nos visitan sacerdotes, la sede, venían a ver el pesebre, acá también, en fin. Entonces usted le pregunta, oye, ¿cómo el tema de la confesión? Y todos los sacerdotes respondían, ¿sabe qué? A mí se me olvida. Claro, uno pensaba para su adentro, ¿qué se le va a olvidar? No, es posible. Y se lo digo como sacerdote, que uno se lo olvida. Qué fenómeno. Ahora, lo interesante es que así como uno se lo olvida, a Dios se lo olvida. Entonces, importante para las personas que no están escuchando, importante, que una vez que se confesó, oiga, no, de vuelta a la página. Exacto. Mire para adelante. Mire para frente. Mire para adelante y pronto, y siga para adelante. Entonces, por eso animamos a las personas que en este fin de año comencemos el fin de año con el pie derecho. Con el pie derecho. El pie derecho. El alma pura, el alma blanca. El alma en orden. En orden. El alma en paz. Qué fenomenal. Padre, el examen de conciencia general lo dejamos como puesto. ¿Cada cuánto? ¿Una vez al año? ¿Cada 10 años? ¿O qué? No es cuadrado. No es cuadrado, pero, o sea, por lo menos cada 6 meses, un año. Hacer un retiro anual conviene, pero se puede hacerlo más. Mejor. Exactamente. Fenomenal. Y hubo un hecho muy bonito de una persona que le costó mucho confesarse y tuvo un hecho milagroso, él lo contó y eso está en un libro, se me voy a olvidar el nombre del padre de Confesados Bien, se llama. Sí.
Y la persona escribió el examen de conciencia, todo, y muy avergonzado, estaba con dolor de sus pecados, fue, se confesó, y le costó, bueno, lo leyó con dificultad, y se fue alegre, contento, porque sintió que había sido todo perdonado, que estaba alegre, que había dejado esa mochila pesada atrás y estaba exactamente contento. Pero le olvidó el papelito en el confesionario. ¿Ya? No, y ahí vino, como dice, vino Cristo a padecer, como dice. Y ahí está sufriendo, que si alguien me leyó el papelito, que el siguiente que se confesó, que es la persona del servicio que estaba limpiando, ¿no? Y llegó, fue corriendo a ver el papelito, y estaba ahí el papelito donde estaba. Y milagroso, porque era el mismo papelito, él sabía que era el mismo papelito, pero el papelito estaba en blanco. ¡Ah, qué bonito! El papelito estaba totalmente blanco. Exactamente. Porque la persona se confesó y Dios se olvidó. Como Dios diciéndole a la persona, se olvidó. Exactamente. Bueno, padre, después de la confesión viene el examen de conciencia, la confesión y viene el propósito. ¿Cómo se hace un propósito? Pero bueno. una cosa, diga. Esto con respecto al tema de los pecados, que ahora está acordando de los pecados de omisión. Sí. Ya. Gente que se tortura mucho por los pecados de omisión. Lo que no hizo. ¿Ah? Por lo que no hizo. Lo que no hizo. Y es torturante, oiga, las cosas que dejó de hacer. Y que podría haber hecho. Y que podría haber hecho, las cosas que dejó todo sería hacer. Mejor. Don Plinio Correa Oliveira pasó. Esto nos tocó saberlo estando él en vida. Sí. Y él, fíjese, una persona que trabajaba todo el día. Entonces él venía a la cena de él ahí dormía como una pequeña siesta impresionante, y ahí respondía la correspondencia. Y a veces era un alto así de consultas que tenía que responder. A las tantas de la mañana, porque tenía una vida muy intensa. Exactamente. Y al día siguiente tenía otra alto de correspondencia. Entonces, esto estaba al final de la vida de él. Él estaba con toda la enfermedad, con todas las enfermedades ya, con los síntomas de la enfermedad que lo llevó a la muerte. Y empezó a contestaba una cosa, contestaba otra, pero de un modo le costaba. Y ya pasó el tiempo que él determinaba para hacer esas consultas, para responder esas consultas. Y el alto había quedado así más pequeñito, y el otro, o sea, en el fondo le quedó cosa por hacer. Y dice, bueno, hicimos esto y nos faltó hacer esto. Hicimos un esfuerzo para hacerlo, lo hicimos. Entonces, y él colocó la mano, dice, esto de acá, entonces vamos a pedir a nuestro Señor que lo haga. Y ahí, eso es un acto de confianza. Un acto de confianza. Pleno. Un acto de confianza, claro. Entonces, eso. Y también, en vista que uno, o sea, así como uno constata con nuestros exámenes de conciencia que uno se equivoca, que uno tiene efectos, también uno no puede hacer todo. Uno no es Dios. Exacto. No es Dios. La gente se atormenta por eso. Dice, exactamente. No, podría haber hecho un bien a una persona, haberle dicho una palabra, no se la dije. No, déjese las manos de Dios. Después una cosa también interesante esto, porque viene a veces mamá que los hijos no están caminando bien, entonces la mamá se culpa. Bueno, pero es lo que hablamos también con la mamá, que la gente también va tomando sus decisiones. O sea, ojo. Sí. Eso. No, y la persona, claro, se equivocó. O sea, esto es un tema muy largo. Muy largo, omitió, pero coja el error para no cometerlo a futuro, sí. Pero no se atormente por lo que no hizo. Claro, sino busque no volverlo a cometer como a futuro. Ahí vienen los propósitos, lo que queremos hacer. Exactamente, los propósitos. Y por eso que tiene que ser propósitos claros. Y una cosa interesante, que esta práctica bien hecha anima a la persona. Lo que busca el demonio siempre es desanimar. Siempre es desanimar. Por ejemplo, cuando se le aparecía el demonio al Padre Pío, ¿cómo se le aparecía? Tú eres un tonto, no sabes hacer las cosas, eres un inútil, entonces, un fracasado. Entonces, a veces el demonio viene y uno, ya que quiere practicar la humildad, no, sabes, soy un inútil, soy un fracasado, todo eso.
pero eso destruye a la persona. Eso no es una visión real. No. Entonces, es eso. Interesante. Padre, entonces usted decía que un propósito no puede ser muy etéreo, tiene que ser concreto y puntual. ¿Usted puede dar un ejemplo de lo que no es un propósito bueno y de lo que sí es un propósito bueno? Ya, primero, usted tiene que preguntarse qué es lo que le es a usted más fácil hacer. Sí. Entonces, a veces, por ejemplo, la niña, usted ve que tiene una montaña, acarrea un problema ya hablando de los vicios capitales. Claro, hemos recurrido mucho al tema de la pereza, que dicho sea de paso, la pereza es el gran defecto que inhibe nuestro apostolado. Por allá en Australia, en Chile. Inhibe a hacer el bien. Inhibe a hacer el bien. Entonces, a veces usted, claro, tiene una montaña, entonces, ¿cómo hacer? A ver, oiga, si usted, por ejemplo, en su casa, tal lugar, hay un mueble que está chueco y por pereza no lo endereza. A ver, ¿qué es más fácil hacer? No, mire, enderezar el mueble, lo endereza. Claro. Entonces, un propósito es siempre mantener ese mueble recto. Usted, haciendo un propósito, evidentemente fácil de hacer para usted, y que quede claro para usted que lo hizo, y para el resto que también, eso en primer lugar, provoca que todos los vicios capitales, todo eso, usted ataca a todos. Por otra parte, lo anima a usted. Le da ánimo. Entonces, y así está dando pasos. Está dando pasos. No ponerse, no sé, entonces como tengo pereza, ahora ya voy a escalar una montaña con el Everest y me voy allá o a la Aconcagua, que queda más cerca de Chile. Exactamente. Y la persona no consigue salir a la esquina. Tiene que ser algo fácil de hacer y que la persona le metas cortas. El doctor Piño es interesante que cuando él decía siempre que cuando era niño él tenía el defecto de la pereza. Claro. Y que no le gustaba subir las escaleras. Pero realmente después se supo que él tenía un problema de columna y le costaba mucho subir las escaleras. No era pereza. Pero bueno, él por humildad decía que era por pereza. Entonces, el propósito de él fue ese que voy a subir de dos en dos los escalones. Claro. ¿Y es un propósito? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Exactamente. No es imposible. Se puede hacer, sí, exactamente. Entonces, usted, ahora, importante evitar la perturbación. Dios no está en las conmociones, Dios no está en la perturbación. Fenomenal, Padre. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Este tema es muy amplio, muy grande. Sí, tienen que colocar ahí los comentarios. Sí, coloquen sus preguntas. Vamos a hacer este jueves, vamos a hacer una live del mismo tema, pero ya con las personas participando, pues tal vez en Luz de Esperanza puedan tratar del tema también. En las lives que hacemos en Canal de Caballeros de la Virgen, el jueves 29 a las 8 p.m. vamos a hablar sobre también el examen de conciencia, pero ya, digamos, ese es como otro ambiente, porque la gente va hablando con las personas y van haciendo sus preguntas, pueden participar, o coloquen ya sus preguntas en el chat que las responderemos, intentaremos responderlas ese día todas. Exactamente. Pero Padre, usted nos puede dar primero, como ya es fin de año, última semana, pasó la Navidad, viene un año. Todos estos años han sido de incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, un año trae una cosa nueva, examen de conciencia. Dar una palabrita para este año 2023 que va a comenzar y terminar también con su bendición por todas las familias y las personas que nos están escuchando. Uh-huh. A ver, una cosa muy, muy bonita que el comienzo del año, el 1 de enero, comienza con una fiesta de la Santísima Virgen. La Virgen María, Madre de Dios. Al ser ella Madre de Dios, es también nuestra. Y al ser nuestra, ella nos cuida como la mejor de todas las madres. Una cosa muy bonita que ella participa de todas nuestras alegrías y también participa de todas nuestras aflicciones. Y vamos así a pedir precisamente para que toda la familia, porque ya somos una familia, caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio, bueno, es lo mismo, caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio, precisamente una devoción ardorosa y una confianza a ella, teniendo la plena
la plena certeza y constatación de que ella va a estar no así desde los altos del cielo mirándonos, sino que va a estar junto a nosotros en todas en todo lo que pueda pasar este año. Ahora también importante la devoción a ella, porque ella es el camino más fácil y seguro de llegar a Jesús. Y sabemos perfectamente que sin nuestro Señor Jesucristo no hay felicidad posible en nuestra vida. Entonces, ¿qué pedir? Pedir una devoción a ella cada vez mayor, cada vez más, se podría decir, estrecha y total. Eso, no sé, Muchas gracias, si usted padre. quiere agregar también alguna No, otra que cosa. encantado de eso. Y le deseamos a todos un feliz y santo año 2023. Perfecto. Entonces vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes ahora y para siempre. Amén. Salve María, Padre. Muchas gracias. Salve María, hermano.